Hola, hemos celebrado hace muy poco tiempo los 400 años de las efemérides del Sínodo de Dort y de sus cánones. Es un documento que las iglesias reformadas pues tienen como parte de su confesión. Es una confesión que hacemos que las personas estudien, nosotros estudiamos, y es un documento que tenemos en gran valor, ¿no? Que lo consideramos un documento de gran valor, inestimable valor para la Iglesia. Y me gustaría tratar este tema con vosotros. Estos 400 años del Sínodo de Dort y de sus cánones. No voy a entrar en toda la profundidad que este tema conlleva, porque este tema ha dado, y este sínodo ha dado para muchos libros y para pues artículos, pensamientos muy desarrollados sobre el tema. Yo voy a ir a ser más sencillo, ¿no? Pero me gustaría empezar con vosotros y leer este artículo que escribí en su día sobre los 400 años del Sínodo de Dort y sus cánones. Muchos celebramos los 400 años de la redacción de los cánones de Dort, que como el Catecismo de Heidelberg y la Confesión belga contienen importantes afirmaciones acerca de las verdades bíblicas fundamentales. Debemos tener en cuenta que algunas de estas proposiciones teológicas son profundas y por lo tanto los cánones no son ni leche para recién nacidos, ni algo para enseñar a un neófito, ¿verdad?, para que lo utilice como bandera en contra de otros, ¿no? Sino que realmente las verdades que se exponen en los cánones y en los cánones de Dort son verdades profundas. Es una enseñanza de gran utilidad para los jóvenes creyentes, pero son verdades profundas, son verdades en las que hay que reflexionar con mesura, ¿verdad?, y con equilibrio, y evitar los extremos. De todas formas, no deja de sorprendernos cuando uno lee los cánones desde una perspectiva pastoral, este mismo enfoque, el enfoque pastoral de los cánones, ¿no? Más allá de ser solamente una reflexión teológica, una reflexión filosófica, teológica más bien, sobre cuestiones importantes y asuntos, como digo, profundos, pues el enfoque pastoral de los cánones, ¿no? De los cánones fueron escritos para los miembros de las iglesias, para ayudar a las iglesias, ¿no?, desde un punto de vista pastoral. No deja de sorprendernos, como digo, el enfoque pastoral con el cual se trataron estas cuestiones que turbaban las almas de muchos hermanos en las congregaciones, concernientes a la elección y asuntos relacionados con esta doctrina. Y ya sabemos que la doctrina de la elección y todo lo relacionado con la elección sigue levantando polémica y sigue siendo un tema que turba a las almas y turba a las personas. Lo hemos visto muchas veces en nuestras congregaciones, ¿no?, cuando hablamos de la elección, de la predestinación, como las personas vemos que les cuesta entender esta doctrina. Y tendríamos que tener empatía, ¿verdad? No son doctrinas fáciles, especialmente cuando se escuchan por primera vez, ¿no? Y sin darles el énfasis pastoral que éstas deberían tener, no solamente de especulación teológica, ¿no? Entonces, los cánones de Dort se hacen para dar respuesta a estas cuestiones que turbaban el alma de muchos hermanos en las congregaciones concernientes a la elección y asuntos relacionados con esta doctrina. La razón de ello fue que los cánones no fueron concebidos como un mero ejercicio de especulación teológica filosófica, sino más bien como una respuesta bíblica a las angustiosas preguntas que se habían planteado, ¿verdad?, y que Arminio, este profesor holandés, teólogo holandés, había planteado. ¿De quién depende el hecho de que tú seas cristiano? Esta gran pregunta, ¿de quién depende el hecho de que tú seas cristiano? ¿Depende de ti mismo? ¿Depende de tu búsqueda? ¿Depende de tu aceptación del Evangelio? ¿De quién depende en último recurso, verdad? ¿Es posible perseverar hasta el fin? ¿Es posible que aquel que cree pueda perseverar hasta el fin si esto depende de él, ¿verdad?, de cómo se encuentre, de su capacidad, de su sabiduría, de su, no sé, virtudes humanas? ¿Depende la salvación del hombre en último lugar o depende de Dios? ¿Quién puede asegurar nuestra salvación? ¿Nosotros mismos, con nuestra perseverancia, o nosotros mismos mediante nuestro caminar cristiano, o depende de Dios que pueda asegurarla? ¿Cuál es el estado del hombre caído? Es una pregunta antropológica, ¿no?, sobre
la doctrina antropológica, ¿no? ¿Cuál es el estado del hombre? ¿Cuál es el estado del hombre caído? ¿Cómo se encuentra el hombre caído? ¿Está muerto en sus delitos y pecados? ¿Está solamente enfermo? ¿Está tocado? ¿No tiene ningún tipo de problema espiritual? ¿Cuál es el estado del hombre caído? ¿Se puede resistir la gracia de Dios? Es decir, si Dios quisiese manifestar su gracia para contigo, llamarte de una forma irresistible, ¿podrías tú resistir esa gracia de Dios? Entonces estas son algunas de las preguntas sobre las que los cánones han sido hechos, ¿no? Han sido escritos, ¿no? Para dar respuesta a estas preguntas. ¿Por qué estos cánones han levantado tantas pasiones? Porque este documento sigue levantando tantas pasiones, porque estos cánones de Dort siguen levantando tantas pasiones y son tan controversiales. Bueno, sin duda, la razón de ello está relacionada con las cuestiones que los cánones tratan. Doctrinas impopulares por chocar frontalmente con un concepto humanista de Dios y de la salvación. Creemos y tenemos esta idea de que Dios es un Dios que forzosamente debe salvar a todo el mundo. Es un Dios de amor, da igual lo que hayas hecho, no te preocupes, Dios está sentado en su trono, es como este anciano al cual ya le fallan un poco, pues, su mente y la memoria, y por lo tanto está dispuesto a perdonar y simplemente sonríe, ¿verdad?, desde su ausencia, aquel que le interpela. Y bueno, ese es un concepto humanista de Dios. Dios no nos debe, no nos debe nada, ¿vale? No tiene ninguna obligación con nosotros, al contrario, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con este concepto humanista de Dios y de la salvación, ¿no? De la salvación que se puede realizar, que se puede conseguir mediante las obras, mediante el esfuerzo, mediante nuestra propia bondad, nuestra propia entrega, nuestra propia consagración, ¿verdad? Entonces tiene que ver con estos hechos de este enfoque, esta visión humanista de Dios, esta visión humanista del hombre y su capacidad para salvarse. Estas enseñanzas incluyen la expiación limitada, es decir, aunque Cristo muere en la cruz, por todo el mundo solo algunos se salvan. Incluye la total depravación del hombre, es decir, el hombre nace en pecado y su tendencia es hacia el pecado, no es hacia la bondad. Es egocéntrico, piensa en sí mismo, si sobra algo es también para él, y después, si quizá hubiese algo más, pues pensaría en compartirlo con otros, siempre que los otros pues le diesen las gracias, por supuesto, ¿no? Tienen que ver también con la soberanía de Dios, quién es soberano y qué implica ser soberano. Claro, este concepto está devaluado en nuestro mundo actual. Un rey soberano no es tal soberano, ¿verdad? No tiene esta potestad de soberanía absoluta como tenían los soberanos absolutos del siglo XVI, por ejemplo, y XVII, sino que el soberano hoy en día, un rey, está mediado por el Parlamento y es una figura solamente decorativa. ¿Dios es soberano o no es soberano? ¿No? Esa es otra pregunta, otra cuestión, ¿no? Tiene que ver con la elección. Dios escoge, elige a unos porque los elige en base a qué, y reprueba o no escoge o pasa por alto a otros, ¿verdad? Y también tiene que ver con la gracia irresistible. Cuando Dios llama, se puede resistir ese llamamiento si Dios te llama a ti directamente. Tiene que ver con estos temas, por ejemplo, lo que estamos comentando de los cánones. El hombre natural nunca ha apreciado estas doctrinas. Un hombre que no ha sido regenerado, incluso aquellos que han sido regenerados pero no han conocido estas doctrinas, sienten ya cierta resistencia ante estas doctrinas, pero aquel que no es creyente siente una resistencia totalmente natural, por una parte, ¿no?, ante estas doctrinas, ¿no?, ¿verdad? Porque su libertad, su decisión, su posición se ven violentadas por estas doctrinas de la gracia. El hombre natural, como digo, nunca ha apreciado estas doctrinas porque por naturaleza el hombre es orgulloso, es egocéntrico, es el centro de su universo, ¿verdad? Es el capitán de su alma y el dueño de su destino, como decía un poeta británico, y no desea someterse a la soberanía de Dios. Los cánones no niegan, ¿verdad? No niegan la responsabilidad humana, que es lo que muchas veces se nos ha acusado a los calvinistas, a aquellos que compartimos los cánones y otros documentos históricos reformados, de negar la responsabilidad humana. No, esto no es cierto. Claro que el hombre es responsable de sus actos y de sus decisiones. Y es más, por estas decisiones y estos actos libres,
moralmente, estas decisiones morales que decide tomar y ejecutar, por esas mismas va a ser juzgado también, ¿verdad? Por lo tanto, los cánones no niegan la responsabilidad humana, pero como consecuencia de un mayor énfasis en la soberanía divina, es que los cánones efectivamente enfatizan más la soberanía divina que la responsabilidad humana, han sido denostados, han sido ridiculizados, y duramente atacados. ¿Cuál es el contexto histórico de estos cánones? Este sínodo, el sínodo de Dort, tuvo lugar en Dort, en una ciudad. Dort es la ciudad de Dordrecht, en la provincia de Holanda del Sur. Yo tuve la oportunidad de visitarla hace unos años, ¿no? Ya no queda la iglesia donde se celebraron los cánones, sino otra que está ahí al lado, y allí puedes entrar y ver una maqueta y ver cosas que tenían relación con los cánones, pero no el lugar en sí. Y al mismo sínodo no solo asistieron teólogos holandeses, sino también de otros países. Es decir, que fue un sínodo ecuménico. No fue solamente la iglesia reformada, calvinista holandesa, sino también vinieron delegados de otros países. Los cánones de Dort fueron una respuesta bíblica a la controversia arminiana de Arminio, de este profesor, de este teólogo holandés, que tuvo lugar en las iglesias de los Países Bajos durante la primera parte del siglo XVII. Hablamos de arminianos y de arminianismo, porque uno de los máximos exponentes de este punto de vista, contrario a los cánones, era un hombre llamado Jacobo Arminio, profesor de teología en la Universidad de Leiden. Arminio falleció en 1609 y un año después sus seguidores elaboraron y publicaron los 5 artículos basados en la posición teológica de este, a su muerte. Sus seguidores, como suele suceder, muchas veces los seguidores son más radicales que el propio fundador o que el propio pensador de la escuela que sea, ¿no? De la escuela teológica o de la escuela filosófica, etc. Estos 5 artículos basados en la posición teológica de Arminio, y los presentaron a los estados de Holanda en forma de protesta. Hicieron una protesta y presentaron estos 5 artículos arminianos, ¿no? Los 5 artículos pueden ser resumidos de la siguiente forma. Vamos a resumirlo de la siguiente forma. Dios elige o reprueba sobre la base de la fe o falta de la misma conocida de antemano. Es decir, al final de cuentas, si Dios escoge o elige a alguien, dependerá de la fe de esta persona. Sí, pero la Biblia nos dice que la fe es un don de Dios. No todo el mundo tiene fe, sino aquellos a los que Dios se la da. La segunda artículo arminiano era: Cristo murió por todos y por cada uno de los hombres, pero solo los que creen son salvos. Y entonces ahí pues tenemos problemas con ciertos textos en la Escritura donde dice que Cristo ha muerto por los suyos, que su muerte es efectiva para los suyos, ¿no? Que Cristo murió por su iglesia. Ese es el segundo punto. El tercer punto es que el hombre está tan depravado que la gracia divina es necesaria para la fe o cualquier otra buena obra. Y este punto, pues ahí estamos bastante cerca, ¿no? Porque el hombre está depravado. Nosotros iríamos más lejos y diríamos, no solamente el hombre está depravado, sino que el hombre está muerto, y un muerto no puede resucitarse a sí mismo. Un muerto es incapaz de hacer ningún tipo de buena obra, espiritualmente hablando, ¿verdad? El punto número 4 de estos 5 puntos arminianos es que la gracia puede ser resistida. Por lo tanto, el Dios de la gloria, el Dios de todo poder, el Dios del universo, el Dios que tiene todo poder, quiere llamarte, quiere salvarte, tú te opones a esa salvación, te resistes a esa salvación y puedes resistir ese poder de Dios que desea salvarte a pesar de que tú mismo quieres perderte. Entonces, ese es un punto en el cual entramos en conflicto también, ¿no? Los cánones de Dort con este punto 4, donde la gracia de Dios para salvar puede ser resistida por el hombre pecador. El quinto punto es que todos los verdaderamente regenerados ciertamente perseverarán en la fe hasta el final. Y esta es una cuestión que necesita de más estudio. Unos pocos años después, los arminianos decidieron que no existía tal cosa como la perseverancia de los santos y añadieron que incluso un verdadero creyente puede perderse. Por lo tanto, en un principio de esos 5 puntos, el último, la perseverancia de los santos, parece que lo compartíamos, que el arminianismo y los seguidores de Calvino y las iglesias reformadas compartían este último 5º punto, pero que al final el arminianismo, los seguidores de Arminiano, los discípulos de Arminiano, pues abandonaron este punto que teníamos en común.
Los arminianos presentaron, por lo tanto, los 5 artículos, los 5 puntos arminianos para ser oídos y debatidos en este sínodo promovido por los estados holandeses. El partido de Arminio pidió también que el Catecismo de Heidelberg, un documento maravilloso, a mi entender, y la Confesión belga, otro documento maravilloso, a mi entender, que nosotros enseñamos en la Iglesia, fuesen igualmente revisados y acomodados de acuerdo con sus posiciones doctrinales. Entonces hay un conflicto entre dos bandos, ¿verdad?, en un país, y tenemos estos conflictos teológicos, ¿no? Las conclusiones del sínodo. Para debatir este tema teológico, esta controversia teológica, se reúne el sínodo de Dort y trata estos 5 puntos, esta protesta arminiana, ¿verdad?, contra la doctrina reformada. Después de una controversia que duró 8 años y dividió a las iglesias de Holanda y del Estado, casi dando lugar a una guerra civil, acabó por convocarse el sínodo general el 13 de noviembre de 1618. El sínodo se reunió por más de 6 meses, a fin de considerar los 5 artículos de los arminianos. Para el 23 de abril de 1619, los trabajos habían finalizado. Y los 5 artículos fueron declarados no bíblicos. No bíblicos. Es decir, se contestaron, se rechazaron de forma bíblica. Esos meses de trabajo y de reflexión dieron como resultado una respuesta bíblica al partido arminiano, al grupo arminiano, denominada popularmente como los 5 puntos calvinistas. 5 puntos arminianos como respuesta a 5 puntos calvinistas. Es decir, que no nos los sacamos de la manga, sino que fueron una respuesta a esos 5 puntos de los seguidores de Arminio. Estos 5 puntos calvinistas en el mundo anglosajón, en el mundo de habla inglesa, son conocidas por un acróstico, ¿no?, que es TULIP, que tulip, la palabra tulip en inglés significa tulipán, y cada una de estas letras tendría un significado. Por ejemplo, tulip, la T, total depravación humana, ¿verdad? La U sería elección incondicional. La L sería expiación, lo estoy traduciendo del inglés al castellano, claro, expiación limitada. La I, gracia irresistible. Y la P, perseverancia de los santos. Esta sí coincide con nuestra traducción. No cabe duda de que el calvinismo es mucho más que estos 5 puntos. Reducir el calvinismo a 5 puntos es un ejercicio bastante inútil, porque el calvinismo realmente es mucho más que estos 5 puntos. Esto es un resumen bastante escueto de lo que el calvinismo es, ¿verdad?, porque trata muchos más temas. Por ejemplo, aquí nos habla de la gracia común, y el calvinismo ha tratado la gracia común, etcétera, y otros temas, ¿no?, teológicos, que el calvinismo trata con seriedad y de una forma bíblica. No cabe duda de que el calvinismo es mucho más que estos 5 puntos y que todo lo que se discutió en Dort. El calvinismo es una cosmovisión, una forma de entender el mundo que nos rodea, que no solo tiene algo que decir acerca de la soteriología, y la soteriología es el estudio de la salvación, la doctrina de la salvación, sino que también tiene que decir cosas con respecto a la esfera de la vida humana, de la vida, del mundo que nos rodea, como decía antes, la gracia común, etc. Los 5 puntos calvinistas enfatizan algo que es necesario una y otra vez volver a recordar y a enseñar, y esto es muy importante. Esto es digamos, el sumario, ¿no?, el resumen de todo esto, ¿no? La soberanía de Dios sobre todas las cosas. Dios es soberano y tiene control absoluto sobre todas las cosas. Este es, digamos, que el meollo de la cuestión, el corazón de la cuestión. Los cánones muestran que el pensamiento central y el principio fundamental de la verdadera religión es la soberanía de Dios. El arminianismo, por el contrario, cuestiona este principio y da al hombre un protagonismo que no le corresponde teológicamente, bíblicamente. Cada uno de los cánones consiste en una afirmación positiva y en otra negativa. La primera es una exposición de la doctrina reformada de la cuestión, la segunda es la respuesta al correspondiente error arminiano. El sínodo finalizó con esta oración. Esta es la oración con la cual el sínodo fue concluido, fue cerrado. Esta es: el Hijo de Dios, Jesucristo, que sentado a la derecha de su Padre da dones a los hombres, nos santifique en la verdad. Traiga la verdad a aquellos que han caído,
tape su boca a los detractores de la sana doctrina y dote a los fieles siervos de su palabra con el espíritu de sabiduría y de discernimiento a fin de que todas sus razones puedan prosperar para honor de Dios y para edificación de los creyentes. Amén. Algunas implicaciones de creer, algunas implicaciones prácticas de creer en un sistema u otro, en los 5 puntos del arminianismo, en el arminianismo o en los 5 puntos calvinistas o las doctrinas de la gracia reformadas, ¿no? Prácticas, algunas implicaciones prácticas. Si nuestra salvación, si tu salvación, si mi salvación depende enteramente de Dios, entonces podemos estar seguros de que terminará la buena obra que comenzó. Es decir, si Dios se ha comprometido contigo, si te ha dado su palabra, Él terminará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Prometió, no cumplirá. Entonces es muy importante, si depende de Dios, Dios tiene el poder, ¿verdad?, para cumplir lo que promete. Tenemos seguridad, por lo tanto, no habrá nadie ni nada que nos pueda separar de su amor, ni nosotros mismos, ni nuestro pecado. Romanos 8:35. Si la salvación depende de ti, de tu decisión y aceptación, ¿qué pasará si algún día dejas de creer? No puedes tener ninguna seguridad de llegar al final porque descansa en ti. ¿Cuántas veces nos hemos visto, amigo, hermano, sé sincero, a punto de tirar la toalla, en una situación en la que dudas, ¿no?, de ti mismo, de tu fe, de tus convicciones, de la vida que has decidido seguir, ¿verdad? Quizá tú no lo hayas hecho, pero yo he visto en algún momento de mi vida incluso he dudado, ¿verdad? ¿Qué hubiera sido de mí si Dios no se hubiera comprometido conmigo para guiarme, para sostenerme, para levantarme, para perdonarme y para llevarme al fin a la gloria? Esto realmente me da una confianza en Él, ¿verdad?, y en la salvación que no podría tener si me mirase a mí mismo. Por lo tanto, ¿qué pasaría si algún día dejaras de creer? No puedes tener seguridad alguna de llegar al final. Si Dios es soberano sobre todo lo que ocurre y aún sobre el mismo pecado, tu mismo pecado, sin ser responsable de tu pecado ni del mío, podemos estar seguros que nada podrá impedir que su voluntad se lleve a cabo. Si por el contrario la voluntad de Dios puede ser resistida o frustrada por el pecado de los hombres, si Dios no es totalmente soberano, no podemos estar seguros de que sus promesas se cumplan. Mi pecado, el tuyo, el de otros, puede frustrar a Dios y a sus propósitos, ¿verdad? ¿Qué tipo de Dios tendríamos entonces? Si Dios puede cambiar los corazones soberanamente, podemos orar con confianza. Si Dios puede cambiar los corazones soberanamente, podemos orar con confianza, decir, Señor, cambia el corazón de esta persona, porque tú puedes, yo no puedo, pero tú sí puedes. Nadie puede vencer la resistencia de un corazón duro si Dios no tuviese ese poder, ¿verdad? Pero Dios puede. Por eso tenemos que orar por Él. Si no pudiese Dios, ¿por qué orar por las personas? Si las personas no quieren cambiar. La siguiente cosa es el necesario equilibrio entre la doctrina, el amor y la generosidad cristiana. Equilibrio entre doctrina y amor y generosidad cristiana. Cuando reflexionamos acerca de los cánones o otros credos y confesiones reformadas, hemos de hacerlo con madurez y mesura. Madurez y mesura. Hay dos peligros cuando tratamos de doctrina, especialmente con los neófitos, con los nuevos convertidos, ¿no? ¿Verdad? Que estos vienen con un fuego justiciero, ¿no? Madurez y mesura. Hay dos peligros cuando tratamos de doctrina, en los que suelen caer los más jóvenes y no tan jóvenes. Estos son, por una parte, convertir todas las enseñanzas de la palabra de Dios en caballo de batalla, es decir, esto es un arma arrojadiza siempre la doctrina, hasta el punto de pelearnos con y separarnos de, separarnos de aquellos hermanos que no compartan el mismo punto de vista con nosotros. ¿Verdad? ¿Cuánto hemos visto esto, no? Iglesias que se separan por no compartir, familias que se separan por no compartir ciertos puntos de la doctrina, ¿verdad? Conflictos irremediables, irreparables por causa de doctrinas. Yo creo que esto no debería ser así, hermanos, si fuésemos cristianos con cierta madurez. Esta mentalidad no admite que haya temas secundarios. El fanatismo no admite que haya temas secundarios en la Biblia, sino que se afana por cazar las zorras pequeñas. Sin embargo, este afán de pureza
teológica muchas veces hace que se pierda el amor y respeto por los hermanos. Acabamos colando mosquitos y tragando camellos. Hermanos, el amor, la paciencia, la mansedumbre, la bondad, la templanza, los frutos del Espíritu son más importantes que la doctrina. Si esa doctrina no va acompañada por los frutos del Espíritu, simplemente es un caballo de batalla, es un caballo de Troya que metemos ahí, ¿verdad?, con el deseo de conquistar, de doblegar, de someter, de sujetar a otros a nuestra voluntad. Por eso los frutos del Espíritu son importantes y los frutos del Espíritu tienen que acompañar la sana doctrina. La sana doctrina sin frutos del Espíritu es realmente solamente un ejercicio intelectual, teológico, retórico y farisaico. Por eso a veces nos afanamos en cazar las zorras pequeñas. Sin embargo, este afán de búsqueda de pureza teológica muchas veces hace que se pierda el amor y el respeto entre hermanos. Acabamos colando mosquitos y tragando camellos, ¿verdad? El reverso de esta moneda, el peligro contrario, también es posicionarnos cómodamente en el terreno de la ambigüedad doctrinal. No debe haber ambigüedad doctrinal, evitando formular nuestras convicciones de forma sólida con el único fin de no provocar contiendas entre hermanos. Creo que no podemos ni debemos negar nuestras convicciones teológicas. Somos lo que somos lo que creemos. No hay por qué negarlo. Pero al mismo tiempo, a la hora de exponerlas, predicarlas y debatirlas, y esto es muy importante, necesitamos un espíritu tolerante, generoso, hacia el hermano sincero que lo ve de otra manera. Muy importante. Creo que no podemos ni debemos negar nuestras convicciones teológicas, pero al mismo tiempo, a la hora de exponerlas, predicarlas y debatirlas, necesitamos un espíritu tolerante y generoso hacia el hermano sincero que lo ve de otra manera. En una palabra, el corazón de Jesús y el cristianismo, ¿verdad? Ser como Él, pensar como Él, actuar como Él. La doctrina correcta está muy bien, la práctica correcta está muy bien, pero la actitud y el espíritu con el cual llevamos a cabo todo esto es tan importante como todo lo demás. Pues que el Señor nos ayude. Gracias.